El vídeo de hoy va a ser largo, complejo y denso, así que mejor que vayáis al baño ahora, pilléis unas patatillas, una Coca-Cola y nos metemos en el tema. Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Hoy lo que vamos a hacer es hablar del último tema polémico que me falta sobre China y es un tema bastante peliagudo. Vamos a hablar de Tiananmen, de las protestas y de la masacre que ocurrió allí. Vamos a hacerlo sin censura y hablando de los hechos que ocurrieron allí. Esta historia comienza en 1976. Mao Zedong muere y deja al país afectado negativamente, tanto en economía como socialmente. El país está hecho un desastre. Viene Deng Xiaoping, se hace con el poder y propone unas medidas nuevas. Propone tener menos Estado, más industria y más agricultura. Sin embargo, la sociedad no está del todo contenta con el gobierno de Deng Xiaoping y lo acusan de tener corrupción, de tener enchufismo y además hay un problema de precios de los bienes a comprar para la gente que es bastante serio. Además, los intelectuales piden que haya más democracia y que se instaure el imperio de la ley, lo que se llama el rule of law. Esto quiere decir que las leyes están por encima de cualquier gobierno, de cualquier gobernante. Algunas de las medidas de Deng Xiaoping lo que hacen es que aumente la inflación, lo cual es bastante malo. Además, el país tiene un problema con el mercado laboral, que no es nada fácil cambiarse a un buen trabajo. Y por si fuera poco, la burocracia es bastante ineficiente, bastante agobiante y bastante complicada, así que la gente está todavía muy descontenta. El gobierno de Deng Xiaoping tenía la idea de que los intelectuales se iban a poner de su parte y que iban a trabajar con ellos, iban a traer a la gente a su ideología, ¿no? Pero no ocurrió así. Los intelectuales se desconectaron del gobierno y lo que querían era una democratización total del país. También querían que China se occidentalizase y además querían que no hubiera socialismo. En medio de este descontento de la gente con su gobierno, este gobierno está además dividido en dos partes. Por un lado están los reformistas, los progresistas con Hu Yaobang y también están los conservadores con Chen Yun. Estos dos tienen que coordinarse, ellos dos y con Deng Xiaoping, para sacar adelante medidas gubernamentales. Damos un salto de 10 años y nos encontramos con Fan Lizhi. Fan Lizhi es un astrofísico que ha estado trabajando y estudiando en Estados Unidos y que regresa a China. Y allí lo que hace es hablarle a los estudiantes de cómo funcionan los países occidentales. Fan Lizhi, junto a otros intelectuales que tienen el mismo conocimiento que él, provocan que los estudiantes empiecen a manifestarse y empiecen a protestar pidiendo, bueno, pues liberización económica, democracia, por supuesto. Y esto ocurre en varias ciudades de China, no solo en Pekín. El gobierno, por su parte, utiliza a sus medios y a sus representantes para criticar este movimiento, para criminalizarlo. Hu Yaobang es dimitido, se le fuerza a dimitir. Estos intentan diseñar algunas campañas para detener el movimiento estudiantil de protestas. En este momento, Deng Xiaoping lo que hace es intentar proponer unas reformas en el gobierno, pero claro, no del gusto de los estudiantes, porque él no quiere que el país se occidentalice, él no quiere quitar el sistema de un partido como el que tenemos todavía, y tanto los problemas de corrupción que acusaba la gente como los problemas económicos continúan. Poco después de su dimisión, Hu Yaobang muere de un infarto. Esto los estudiantes lo achacan a su dimisión, lo achacan a la situación política y al no poder estar en el gobierno. Así que lo que hacen es empezar a juntarse en Beijing y para hablar, pues bueno, de la economía, de la corrupción, de la democracia, de todo eso, de lo que ya estaban hablando, y además para conmemorar a ese líder que tenían en Hu Yaobang. Reunidos en Tiananmen por primera vez, la policía intenta llegar y de forma pacífica pide que se desalojen, pero ellos no escuchan, eso no funciona y se quedan allí en la plaza reunidos. Al día siguiente de esta pequeña reunión que está empezando, 4.000 estudiantes más se reúnen en la plaza con los que ya había y diseñan una lista de 7 peticiones que quieren pasar al gobierno. Las tengo por aquí escritas, las voy a leer porque no me quiero dejar ninguna y quiero decirlo bien. La primera sería que quieren que el gobierno admita que Hu Yaobang llevaba razón y que sus medidas eran razonables. También piden que el gobierno admita que sus medidas y campañas anteriores contra ellos estaban mal y que haya transparencia en lo que cobran los políticos del partido. Piden libertad de prensa y más dinero para educación. Y finalmente piden que no haya una limitación a la actividad de protestar y que si el gobierno quiere informar de las protestas que está viendo, que lo hagan de forma objetiva. Es en este punto cuando empieza la financiación de las protestas, empieza a haber dinero entrando al movimiento. Este dinero viene pues, de diversos países de Europa, viene de Japón, de Taiwán, de Australia,
viene de Estados Unidos, de Canadá y también de la Universidad China de Hong Kong y de un movimiento que ya no existe, que se llama la Alianza Hongkonesa para la Democracia en China. Un pequeño grupo de estudiantes intenta un día entrar en el Zhongnanhai. Zhongnanhai es el edificio gubernamental más importante donde se llevan a cabo todas las medidas del gobierno, pero bueno, claro, no lo consiguen. El día 20 de abril hay un primer encontronazo entre estudiantes y policía. La policía llega a la plaza otra vez, esta vez con bastones, con porras, e intentan desalojar a la gente a golpes. Esto solo se recibe con violencia por parte de los estudiantes, que se defienden, y tampoco llegan a ser desalojados y el movimiento policial se retira. El día 22 estaba propuesto el funeral de Hu Yaobang, así que el gobierno quiere cerrar la plaza el día 21, pero ¿qué ocurre? Que ese mismo día, el 21, llegan a la plaza 100.000 estudiantes más. Ya eso es una marabunta. Así que la policía intenta seguir evitando que esto se aumente, pero no lo consiguen, y al final el funeral ocurre a prisas, deprisa y corriendo, para terminarlo rápido. Algunos estudiantes piden audiencia con el gobierno, piden hablar con los oficiales, con el presidente, con alguien que les pueda escuchar, pero claro, no lo consiguen tampoco. Para el día 27 de abril la plaza está no acordonada, pero hay ciertos puestos policiales para controlar quién entra y quién sale. Ese día mismo también otros 100.000 estudiantes más llegan a la plaza rompiendo estos cercos policiales. A finales de este mes ya está ocurriendo que la gente normal, lo que no son estudiantes, el pueblo, está apoyando estos movimientos, está apoyando estas protestas. Pero dentro de los protestantes se están empezando a ver ciertos factores, se están empezando a ver el discurso que era el original, las reformas de China para una mejora del país, con el discurso antigubernamental, y esto va a causar fricciones y problemas más adelante. El día 28 de abril el gobierno decide tener una actitud más conciliadora y mandan a un ministro que se llama Zhi Caoyang a que contradiga lo que habían estado diciendo los medios hasta ese momento. Empiezan a hablar mejor de las protestas, de una forma más entendible. Y aunque para ese día también ocurren algunas charlas entre los protestantes y el gobierno, no llevan a nada. Eso sí, el movimiento se calma un poco, los ánimos se calman. Incluso se vuelven a algunas clases. Hasta este día había un boicot de aulas, así que no había habido clases, estaba todo el mundo libre. Y ahora, pues bueno, poco a poco empiezan a ir a clase otra vez. En este punto, el gobierno todavía está dividido en dos. Todavía tenemos los factores progresistas y el factor conservador. El factor progresista lo que hace es insistir en el diálogo. Están empujando al gobierno a hablar y negociar con los estudiantes, mientras que el conservador pide destruir las protestas y pararlas. Hay un problema, y es que algunos estudiantes, entre ellos Wang Dan, Wen Kaixi, estos estudiantes no confían en el diálogo del gobierno. Estos estudiantes no quieren hablar con el gobierno porque no se fían de ellos. Y lo que están llamando es a acciones más violentas, incluso también empiezan a organizar unas huelgas de hambre. Ya entrados en mayo, Gorbachev, el líder ruso, va a reunirse con Deng Xiaoping a China. Y para esto Deng Xiaoping propone hacer una ceremonia, pero necesita la plaza de Tiananmen. Y dice que hay que desalojarla. Esto, por supuesto, no ocurre, es imposible de desalojar en este punto. Así que al final la visita ocurre, pero la ceremonia se cancela. En este punto, los medios, como ya propusieron antes, están hablando honestamente de las protestas, te están informando de lo que está ocurriendo de forma real. Pero los intelectuales están pidiendo que los estudiantes se vayan, que ya han hecho su protesta y que ya es hora de desalojar. Esto cabrea un poco a los estudiantes y dicen que los intelectuales están trabajando para el gobierno, y empiezan ahí también unas fricciones. Finalmente hay una reunión larga de conversación entre líderes estudiantiles y el gobierno. Esto es un desastre. ¿Por qué? Porque los estudiantes, los diferentes líderes de los grupitos, no eran consistentes, tenían diferentes peticiones, tenían diferentes ideas, tenían diferentes requerimientos, no tenían ninguna cohesión, ninguna coherencia, así que al final esa reunión no lleva a nada, porque no hay un objetivo que conseguir, cada uno va a la suya, no ocurre nada bueno en esa reunión, no ocurre nada. El movimiento tiene ya mucha inercia, gente de todo tipo, de todos los ámbitos de la vida, empiezan a apoyar el movimiento, se cuenta que hay casi 1 millón de gente que le apoya, vienen estudiantes de otras ciudades de China, vienen también a Pekín a reunirse con ellos, y no es que solo haya un problema con los objetivos del movimiento estudiantil, que son poco claros, sino que la división del gobierno todavía es insalvable y no tiene una forma clara de enfrentarse a este problema. Durante mayo ocurren dos cosas, y es que el gobierno empieza a plantearse instaurar la ley marcial, empieza a movilizar las tropas
tropas del ejército y además dentro de los protestantes empieza a tomar importancia el discurso antipartido comunista. Finalmente, el 20 de mayo, la ley marcial se impone y se movilizan unas 30 divisiones del ejército. Parte de estas divisiones llegan a la plaza para intentar desalojarla, para intentar eliminar la protesta. Esto es encontrado con un bloqueo de estudiantes y los militares fracasan y se retiran. El gran número de estudiantes que ocupan la plaza empiezan a desconfiar unos de otros, empiezan a dividirse en distintos grupos. Además, hay un problema, es que cada vez van quedando menos líderes, el curso de acción cada vez es menos claro y también hay bastantes problemas de higiene. En este punto, Wen Dan, uno de los líderes más importantes, pide el fin de las protestas, pide un desalojo, pide un final de este movimiento y por supuesto eso no ocurre. También hay una líder, una chica que se llama Chai Ling, que lo que hace es llamar a la violencia, llama al movimiento a convertirse en violento, a derramar sangre y a atacar, porque dice que así le van a abrir los ojos al país. Imagino que ella, mientras los demás atacaban, ella va a estar en algún sitio seguro, porque es lo que suelen hacer este tipo de líderes. El 2 de junio, un día antes del desastre, los medios chinos empiezan otra vez a hablar mal de las protestas, empiezan a criminalizarlos, empiezan a hablar de que están confabulados con Estados Unidos, empiezan a hablar de que están confabulados con potencias extranjeras para derrocar al gobierno y empieza a haber un habla bastante negativa, bastante criminalizante sobre estas protestas y esto hace que se inflamen mucho los ánimos de los protestantes y que este movimiento se empiece a extender a las calles aledañas, no solo a la plaza. Debido a esto, el ejército toma posiciones alrededor de la plaza para empezar a avanzar. Y los estudiantes lo que hacen es atrincherarse, empiezan a bloquear la plaza para que no haya forma de entrar. Ese mismo día, un pequeño grupo de estudiantes con un pequeño grupo de ciudadanos lo que hacen es localizar a un grupo de militares que iban de paisano, los apalizan, le pegan una paliza de muerte. Incluso los secuestran para que los puedan llevar al hospital y también atacan al equipo de rescatadores voluntarios que iban a ayudar a estos militares heridos. Además, el grupo de estudiantes se hacen con un pequeño botín que son unas cuantas armas de los militares y se las llevan a la plaza. Antes del ejército, la policía hace un último intento, llega a la plaza e empieza a soltar gas para intentar desalojarlos, cosa que tampoco funciona y que es devuelta con piedras por parte de los estudiantes. Así que la policía ya no vuelve a intervenir y se pasa al ejército. El día 3 empieza el enfrentamiento que todos conocemos en Tiananmen. Los militares empiezan con bolas de goma y gas y los estudiantes empiezan a defenderse con botellazos y piedras. Esto ocurre no en la plaza, esto ocurre en las calles que llevan a la plaza porque el ejército quiere avanzar hacia la plaza. Este avance hacia la plaza se hace, por supuesto, con tanques y lo que empiezan a hacer es disparar al aire para intentar asustar a la gente. Cuando esto no funciona bien del todo, empiezan finalmente a disparar a la gente. Y no solo a la gente, también disparan a edificios, a balcones, a donde haya gente sospechosa que apoya las protestas. Por su parte, los estudiantes no se andan con chiquitas. Los estudiantes sí, tienen menos equipo profesional que los militares, tienen palos, tienen piedras, pero tienen una ventaja numérica bastante importante y además hacen unas salvajadas bastante gordas. Empiezan a utilizar cócteles Molotov y también empiezan a asesinar a militares. Mientras los militares usaban sus armas, ellos usaban el fuego, ellos quemaban a los militares vivos, los sacaban de los tanques, y los mataban a golpes y los ataban a un autobús, colgaban los cuerpos de las farolas. En fin, hubo mucha violencia por parte de ambos bandos en el camino hacia la plaza. Era un enfrentamiento de militares contra ciudadanos y ninguno de los dos bandos se contuvo en el tema de la violencia. Hubo muchas bajas por ambas partes. El día 5 de junio, 2 días después de toda esta masacre, los militares finalmente llegan a la plaza. Una vez han llegado con los tanques a la plaza, los líderes militares empiezan a decir que bueno, que ya vale, que ya mesura, que ya han llegado y que ya está bien de violencia. Esto, por supuesto, a los estudiantes no les vale y siguen atacando, pero bueno, ya no hay ese nivel de violencia que había habido los 2 días anteriores. Finalmente los estudiantes tienen que irse, desalojan la plaza, pero no todos, quedan un par de miles que resisten allí y con eso lo que ocurre es que hay detenciones, se les detiene o se les echa, así que finalmente el movimiento se disuelve en ese momento, el 5 de junio. De estos pocos miles que quedan, algunos se atrincheran todavía en la plaza y no se quieren ir. El gobierno dice que no, que se vayan, que ya está bien y que se tienen que ir. Ellos, como ya ven que han perdido, que ya no tienen nada que hacer, lo que dicen es que vale, pero que les abran un camino, que los militares están tapiando todo. Los militares les abren un camino hacia el sur y unos cuantos de ellos, bueno, los que quedaban ya se marchan de la plaza,
mientras los militares la bombardean con gas para hacer seguro que no queda nadie por allí. Además, finalmente los militares hacen un último barrido y lo que hacen es pues destruir todas las barricadas, destruir todo el equipamiento, destruir una estatua que tenían allí, la diosa de la democracia, y lo que hacen es, bueno, barrer la plaza y dejarla limpia. Y bueno, ya he acabado con la historia de cómo ocurrió el tema de Tiananmen, por qué y cómo fue realmente la violencia entre las facciones. Me queda hablar de tres temas. El primero es las bajas. ¿Cuánta gente murió? Bueno, pues no se sabe. No hay unas fuentes que sean fiables, que sean imparciales y que sean comprobables de cuánta gente murió en estas protestas. La mínima por parte del gobierno chino son 300, la máxima por parte de un periodista extranjero son 6.000. A mí me da igual, yo creo que 300, 6.000, 300 es mucha gente, y que una actividad de este tipo acabe con tanta muerte, porque 300 son muchas personas, aunque solo fueran 300 ya es bastante, es siempre negativo y algo a lamentar. Finalmente, los líderes estudiantiles, muy cucos ellos, no se quedaron en China. Ellos se escaparon, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Australia y se marcharon a los países que habían estado financiando las protestas anteriormente. Y ya por último, lo más icónico, lo más importante de estas protestas, Tank Man, el hombre del tanque. Este hombre que con su par de bolas se puso enfrente de un tanque y que muchos claman que el tanque le pasó por encima y que los tanques pasaron por encima de los protestantes en la plaza, lo cual es mentira, eso no ocurrió. Tank Man lo que hizo fue ponerse enfrente del tanque, luego se subió al tanque y estuvo increpando a los conductores del tanque. No sabemos exactamente qué le dijo, pero estuvo allí gritándoles. Después de bajarse del tanque, sus amigos se lo llevaron a la periferia, se lo llevaron con ellos. ¿Quién es? ¿Qué pasó con él? No se sabe, nunca se ha averiguado su identidad y no se sabe qué pasó con él después de esta escena. No se sabe si fue detenido, si se marchó de la plaza, no hay idea. Pero lo que sí se sabe es que no fue arrollado y asesinado por un tanque. Y bueno, con esto terminamos el tema de Tiananmen. ¿Qué os ha parecido? ¿Es la historia tal y como la conocíais vosotros? ¿Vosotros conocéis otras versiones? Como siempre digo, yo solo estoy contando los hechos, cómo los conozco y cómo los he investigado. Yo siempre os conmino a investigar más, a leer más, a comparar y averiguar por vosotros mismos qué opinión queréis tener sobre este tema. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.